Muy bien, les doy la bienvenida entonces a esta nueva sesión de webinar desarrollado por el grupo de empresas Congrap, que por supuesto tenemos un fuerte énfasis en todo lo que es la transformación digital en diferentes tipos de industrias, aportando soluciones de tecnología para mejorar los procesos, la productividad, la eficiencia de las diferentes necesidades que puedan surgir en diferentes instancias, por supuesto, de la industria de la construcción, eh, de la industria eh, de alimentos, de diferentes tipos de disciplinas que nosotros atendemos. Entonces, voy a dar inicio a esta nueva sesión que tiene como objetivo poder revisar las funcionalidades de la herramienta Inventor Nesting. Entonces vamos a estar desarrollando un pequeño flujo de trabajo ocupando esta aplicación que funciona dentro de Inventor. Eh, Me presento, mi nombre es Pablo Sepúlveda, soy ingeniero civil mecánico, tengo el cargo de ingeniero de aplicaciones de Autodesk en Congrap. También formo parte del grupo de consultores BIM de la empresa. Y en conjunto hemos estado desarrollando diferentes instancias, como por ejemplo Academia Congrap, donde ustedes pueden encontrar todo este material, las grabaciones de las sesiones que se van desarrollando acorde a diferentes temáticas y también en cierto sentido, resolviendo algunas necesidades que los clientes nos plantean, algunas eh, soluciones, herramientas que efectivamente ya poseen en muchos casos, pero que se desconocen. ¿Ok? Entonces, en este webinar vamos a profundizar efectivamente en este programa de planificación de cortes embebido, incorporado dentro de Autodesk Inventor Professional. Todo esto con la finalidad de la optimización del rendimiento de la materia prima plana, por supuesto. Y acá vamos a incorporar el concepto de anidamiento, que es en el fondo la traducción de lo que es nesting. En el fondo el programa me permite generar anidamiento automatizado de modelos compuestos por elementos de chapa metálica dentro de Inventor, desarrollado en Inventor. Entonces el objetivo de esta sesión es dar a conocer esta solución y por supuesto mostrar, comentar cuáles son los flujos de trabajo necesarios para este tipo de simulaciones, usando por supuesto la tecnología que ya está incorporada dentro de la colección de la PDM Collection. Ok, entonces un poco dar la bienvenida a esta sesión y contarles cuál va a ser la estructura un poco de desarrollo y cuáles van a ser las temáticas que vamos a estar tocando. Por supuesto, vamos a dar una pequeña introducción a esta herramienta, lo que es Autodesk Inventor Nesting. Por ahí vamos a ver cuáles son los desafíos que esta herramienta está enfrentando y pretende dar solución. Estos desafíos se refieren a la industria de manufactura, en la cual efectivamente requieren este tipo de procesos. Eh, ¿Cuáles son las funcionalidades clave? ¿Qué es lo que efectivamente me permite hacer el programa? Posterior a eso vamos a revisar cuál es el flujo de trabajo típico y por supuesto vamos a hacer una pequeña demostración directa con un ejemplo dentro del software. Posterior a esto vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas si es que surge alguna duda y la podemos ir resolviendo y conversando al final de la sesión. Ok, entonces, como de forma introductiva, ¿qué es Inventor Nesting? Es un programa que permite optimizar el rendimiento de la materia prima, está incorporado dentro de Inventor, funciona como un add-in y nos permite generar anidamiento automatizado en elementos de chapa metálica, en la cual nosotros también podemos añadir algunas configuraciones específicas con respecto a los tipos de plancha que yo voy a utilizar y los materiales que puedan
puedan ser necesarios en cada estudio. ¿Ok? Entonces, por ahí los desafíos de la industria, los desafíos comunes, por ejemplo, en un proceso de planificación de cortes, generalmente atienden a que hay algunos procesos manuales que comprometen mucho tiempo. Como yo, por ejemplo, genero una cadena de transmisión de la información desde el equipo de diseño e ingeniería a, por supuesto, pasando por la gente de gestión documental para efectivamente llegar al taller y concretar los cortes efectivamente que sean necesarios. Eh, si es que no estoy trabajando solamente en una plataforma, generalmente el tema de los nombres, por ejemplo, algunos detalles, siempre requieren un poco de maquillaje, por así decirlo, y eso significa horas hombres muy valiosa y que cuando estamos hablando de la cantidad de cortes que pueden ser requeridos en un proceso, es un punto bastante interesante a considerar. ¿Okay? Entonces, hay mucho tiempo perdido preparando y convirtiendo archivos, en este caso, en la exportación, por ejemplo, a un formato específico, el cual pueda leer la máquina de corte efectivamente y que tenga toda la nomenclatura necesaria para tener una cadena fluida en el flujo de información desde un punto a otro. Por ahí los conceptos de eficiencia y de costo asociados a los remanentes es bastante difícil de comprender y al no tener una buena comprensión, eh, al no tener una buena comprensión de estos conceptos es difícil, por supuesto, mejorar nuestro rendimiento en estos aspectos. Entonces también vemos que generalmente uno requiere un software adicional para abordar esta necesidad. Generalmente las oficinas trabajan con un software de diseño, pero ese software de diseño posiblemente no tiene una herramienta que te permita hacer este tipo de planificaciones. ¿Okay? Entonces eso requiere un costo, por supuesto, el licenciamiento, un costo y un tiempo en el aprendizaje y la preparación del equipo para incorporar esta herramienta, lo cual por supuesto va a pasar por un periodo de integración, ¿okay? De adaptación del equipo de trabajo a este nuevo flujo que incorpora nuevas herramientas para resolver las necesidades. Entonces, también en algunas ocasiones requerimos un software CAM de simulación para simular los cortes y poder ver cuáles podrían ser las posibles dificultades en el proceso. Eh, y también viendo toda esta línea de trabajo, de intercambio de información, gestionar un cambio dentro de esa estructura, dentro de la estructura ya existente en una empresa, es un desafío que es bastante difícil de enfrentar. ¿Okay? Entonces, por ahí, si es que hay una iniciativa de innovación al respecto, hay que saber cómo abordarla para que no veamos interrumpida nuestro flujo productivo. ¿Okay? Entonces, generalmente la dinámica se desarrolla en estas dos instancias, en un equipo de ingeniería, en un equipo de diseño, que en el fondo está desarrollando estos modelos tridimensionales, las maquetas, y luego es necesario transmitir esa información al área de producción a partir de cierto formato, por supuesto en este caso estamos hablando de diagramas en dos dimensiones, generalmente los cuales se transmiten en archivos de XF para ser incorporados dentro de máquinas de producción. Entonces, el primer flujo de trabajo es desde ingeniería a producción, ¿cierto? Además de ese flujo, por supuesto el área de producción a veces tiene sus observaciones, alguna cota que no es apropiada, algunas observaciones que efectivamente el equipo de ingeniería tendría que modificar, que corregir para adaptarse a los requerimientos del área de producción. Entonces hay un ida y vuelta, un ida y vuelta de información en el cual si es que yo no estoy trabajando dentro de la misma plataforma puede ser un problema no tan fácil de resolver. ¿Okay? La generación de los archivos de XF, la generación de estos planos de corte, si es que hay una modificación en el modelo central, obviamente va a haber que generarlos de nuevo, considerando todo el tema de la que ya les estaba mencionando, que es la nomenclatura de los archivos, que es un tema no menor.
y también toda la gestión de esta documentación en una plataforma, idealmente una plataforma centralizada para ello. Y es por eso que esta herramienta Inventor Nesting tiene un valor agregado. Tiene un valor agregado en la colección de producto y diseño de manufactura de Autodesk, a pesar de que no es una herramienta de mayor especialidad en el área. ¿Okay? Por ahí les voy a mostrar también una tabla comparativa con otro programa que Autodesk también tiene, que es específico para abordar este problema, pero por supuesto que en una profundidad mayor, ¿ya? En una mayor complejidad que en algún momento algún cliente pueda requerir. Pero de momento tenemos esta herramienta que se diferencia con este nombre de Autodesk Nesting Utility, que es una herramienta basada en CAD, como ya les estaba comentando, un software de distribución de cortes que funciona dentro de Inventor y está disponible en la suscripción de la Collection. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los usuarios que tenga un Inventor actualizado, ya sea 2019, 2020, 2021, tiene esta herramienta disponible y solamente tiene que instalarla en su computadora y efectivamente poder desarrollar este tipo de estudios de cortes. Esto para algunos usuarios puede ser muy obvio, pero nosotros nos encontramos muchos clientes que efectivamente tienen la colección y no tienen idea que esta herramienta está incluida. ¿Okay? Entonces, un poco dentro de la colección tenemos software que están en las diferentes etapas, entonces con respecto a la venta, con respecto al diseño e ingeniería, con respecto a la etapa de producción y con respecto al servicio de venta. ¿Okay? Entonces podemos ver ahí en el renglón amarillo que efectivamente Inventor Nesting, Inventor CAM y Fusion 360 están tomando mucho protagonismo. ¿Okay? Efectivamente, con mayor, con mayor nivel de innovación, Autodesk está incorporando muchas mejoras en Fusion 360 y, por ejemplo, todas las simulaciones CAMP que anteriormente se hacían en Inventor CAM o en Inventor HSM, ahora se están desarrollando directamente en Fusion 360. ¿Okay? Entonces, por ahí, esta es la gama de software que tienen disponible en el caso de que tengan una suscripción activa a lo que es PDM Collection. Ok, entonces, con respecto a otros beneficios que podemos obtener de esta herramienta, vamos a poder comparar fácilmente diferentes estudios para poder comparar los niveles de eficiencia de las diferentes configuraciones que podamos obtener. Y con esto, por supuesto, reducir costos, aprovechar los remanentes y planificar mucho mejor la etapa de corte. Como ya le estaba comentando, también vamos a poder exportar todos estos estudios a archivos, principalmente los archivos DXF, que por lo menos en la experiencia hemos visto que es lo que más les interesa a los clientes, pero también vamos a poder exportar ese estudio de corte, esa disposición en plancha, la vamos a poder exportar como un modelo 3D para efectivamente poder hacer una simulación de corte, ya sea en HSM o en Fusion 360, como ya les estaba comentando. Entonces el flujo de trabajo típico, por supuesto, parte con el modelado y el diseño en Inventor Professional. Posterior a eso, vamos a generar un estudio en Nesting, en el cual vamos a extraer, el programa extrae todas las piezas y todos los patrones planos que apliquen a un estudio de nesting y posteriormente como un siguiente paso opcional por supuesto se puede hacer la simulación de corte que ya les estaba mencionando. Generalmente se abordaba en HCM, pero en este caso ahora de forma actual se está trabajando en Fusion 360. Okay, entonces, un poco cuáles son las funcionalidades clave, como un poco a nivel de resumen. La utilidad de Nesting nos proporciona las funcionalidades de que es una herramienta integrada para elementos sheet metal y ensambles para poder procesarlo, la cual funciona dentro del software de diseño de estos mismos. Okay, entonces, la capacidad de importar también archivos DWG o DXF, o sea, yo no solamente voy a poder trabajar con el modelo 3D, si es
desarrollado en Inventor, sino que también voy a poder importar archivos que vengan en estas extensiones. Y con eso voy a poder anidar múltiples modelos con diversas dimensiones y también con diversas fuentes. ¿Okay? Entonces por ahí yo podría hacer un estudio en combinación con el modelo 3D con el cual estoy trabajando, pero también incluir otros elementos de los cuales yo solamente tenga un plano 2D en DWG, por ejemplo, o en DXF, ¿okay? de otro estudio, por ejemplo. Entonces vamos a tener una generación automática de reportes con respecto a las simulaciones que vamos a generar. Vamos a poder asociar, en este caso, cuando yo estoy extrayendo los patrones de un modelo 3D, estos quedan asociados. Es decir, si es que yo modifico en algún momento alguna plancha, dentro del modelo, ese elemento va a reflejar sus cambios dentro del estudio de anidación. ¿Okay? Entonces, bueno, como ya les estaba comentando, en el flujo de ida y vuelta entre ingeniería y producción, eh, se ve bastante beneficiado en ese sentido. Okay, entonces vamos a poder exportar a DXF, a un modelo 3D para simular corte, y también hay un flujo de trabajo dentro del programa para la simulación de estos cortes. Okay, entonces sin mayor preámbulo vamos a entrar directo a lo que es la interfaz de Inventor, y voy a comenzar con una pequeña demostración del flujo de trabajo directo en el programa. Okay, entonces, primero que todo voy a mostrar que yo puedo iniciar un nuevo estudio nesting desde cero. Yo busco acá en New, se me abre la interfaz de crear un nuevo archivo, y efectivamente cuando yo ya tengo instalado el add-ins, yo puedo efectivamente tener un modelo acá de nesting directamente desde esta interfaz. ¿Okay? No lo voy a crear desde acá, si es que no voy a iniciar con un modelo 3D. Ok, le voy a dar a abrir. Entonces, este modelo 3D tiene varios elementos en chapa metálica. Okay, como pueden ver acá en el árbol de navegación de proyecto, muchos de estos elementos están desarrollados en chapa metálica, mientras que algunos no, y estos también van a poder ser procesados por la herramienta Nesting, por ejemplo, este bulón de conexión. Entonces, en este caso, si es que yo quiero iniciar el estudio nesting directamente de este modelo, yo simplemente hago clic derecho sobre el máster de este navegador de proyecto, y se crea esta opción de Create Nest, ¿okay? Cuando yo ya tengo instalado mi estudio de nesting. Entonces acá efectivamente yo puedo crear un nuevo estudio desde un template, puede ser el que viene por defecto, o yo puedo elegir efectivamente el que está estandarizado para milímetro o para pulgada. ¿Okay? En caso que yo ya tenga un estudio existente, también está la posibilidad de añadir estos elementos a un documento existente de nesting. ¿Okay? Pero en este caso voy a iniciar desde cero en una chapa, en un modelo estandarizado en milímetros. ¿Okay? Entonces por ahí el programa se cambia de interfaz y me lleva directamente a la interfaz de nesting, como pueden ver. Eh, lo primero que él arroja es una pequeña observación con respecto al mapeo de los materiales. ¿Okay? Entonces me dice, algunos materiales no pueden ser mapeados debido a que yo no he trabajado en mayor detalle con la librería de materiales, y por ahí me está mostrando cuáles son los espesores de los elementos que estoy importando. ¿Okay? Simplemente le doy OK, y acá ya tengo un reconocimiento de todas las formas que están incorporadas en ese modelo. ¿Okay? Entonces también me dice qué tipo de fuente es la que está llegando. Por ejemplo, habían elementos como partes desarrolladas en Inventor, como archivos IPT, y hay otros que son efectivamente desarrollados como chapa metálica, y él también los reconoce directamente. ¿Okay? Entonces simplemente acá yo podría cambiar podría filtrar por qué archivos voy a tomar o no, y también acá podría ir a buscar otros archivos de fuente, donde dice Source Files, y acá yo puedo traer, por ejemplo, añadir otros elementos a este estudio de nesting. En este caso lo voy a hacer bastante simple, solamente con estos shapes, para que no haya mayor consumo de
requerimientos computacionales. ¿Ok? Entonces por ahí aparecen unos warnings debido a que no todos los elementos son de chapa metálica, como ya les estaba mostrando. Sin embargo, el programa es capaz de separarlo e importarlo de forma automática dentro de esta interfaz. Okay, entonces un poco la introducción a la interfaz de nesting. Como podemos ver, el ribbon superior ha cambiado. Acá yo puedo seleccionar las sources, que es donde acabábamos de estar y donde yo puedo seleccionar los archivos que voy a trabajar en este estudio. Y acá también puedo ver las propiedades del nesting. ¿Okay? Entonces puedo ver efectivamente de qué forma estos elementos pueden ser posicionados dentro de la plancha. Puedo poner algunas restricciones de la orientación, puedo mejorar el tema de la nomenclatura, de los nombres de estos archivos, etcétera, etcétera, y entrar, por ejemplo, en este tipo de detalles. Luego, efectivamente, para tomar acción con respecto a lo que es un estudio de nesting, está esta opción de crear un estudio de nest. También acá puedo activar que se actualice automáticamente si es que hubiera algún cambio dentro del modelo. Y acá me voy a cambiar un poco a lo que es el display para que podamos visualizar que efectivamente acá tengo la opción de visualizarlos como modelos 2D o como extrusiones en 3D. ¿Okay? Entonces este va a ser el primer paso en el cual yo voy a iniciar, lo voy a cambiar a una extrusión 3D y efectivamente voy a cambiar la vista para un poco limpiar los elementos que aplican y los que no aplican dentro de este modelo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo veo las propiedades acá, veo que este modelo acá se había cambiado a la pestaña de Calculate Nest, pero efectivamente en la navegación de mi proyecto de nesting está en esta pestaña, en nesting, y acá yo puedo ver todos los source files. ¿Okay? Entonces este archivo de fuente yo no quiero incorporarlo dentro de mi estudio, así que simplemente lo voy a deshabilitar y le voy a quitar la visibilidad dentro del estudio. ¿Okay? Asimismo voy a hacer con este otro, para que efectivamente el desarrollo del nesting no esté tomando en cuenta esos archivos. Y como pueden ver a la izquierda, el programa ya me está haciendo un warning con respecto a este elemento. O sea, primero que todo lo está considerando como un archivo IPT, lo cual no es una restricción de forma inicial. Yo puedo trabajar un archivo IPT, pero que en el fondo tenga un espesor de plancha y el programa la va a poder procesar sin problema. ¿Okay? Pero en este caso, como la extrusión es bastante pronunciada, él efectivamente ya me está diciendo que hay un caso sospechoso ahí. ¿Okay? Entonces acá mismo también puedo encontrar este procedimiento efectivamente de limpieza, y con esto yo puedo corroborar que todas las piezas que estoy incorporando dentro de mi estudio sean piezas planas, ¿ok? Para no tener mayores warnings posteriormente. Entonces, sin mayor preámbulo, con esta limpieza del modelo, yo puedo simplemente crear un estudio de nesting a partir de este icono. Y la interfaz que se abre es para poder definir un poco cuáles van a ser los parámetros que el programa va a considerar para desarrollar este Nesting Study, que está acá abajo, ¿cierto? Primero que todo lo puedo nombrar. Por ejemplo, le puedo cambiar el nombre acá. Esto puede ser Nesting Webinar. Le puedo añadir algún comentario para que llegue a alguna instancia, y también acá puedo definir la cantidad de este trabajo. Por ejemplo, acá está repitiendo las piezas 3 veces. ¿Okay? Venía por defecto con repetición, yo la voy a dejar solamente en una. Por acá puedo también revisar cuáles son los shapes, las formas que yo estoy incorporando, y como pueden ver ahora los espesores están asociados efectivamente a lo que es una chapa metálica. ¿Okay? Como yo ya hice esa limpieza de las fuentes, por ejemplo, la fuente número 2, la fuente número 4 y la 6, las cuales no aparecen acá, ¿cierto? Yo ya he limpiado esto a partir de ese procedimiento que le estaba comentando. Luego a esto puedo ver el packaging, o sea, de qué forma el programa está procesando las planchas en las cuales va a posicionar estas piezas y distribuirlas. ¿Okay? Entonces, por defecto, él está incluyendo unas planchas de 2 metros por 1 metro, ¿cierto? Y con los espesores asociados a cada una de las piezas. ¿Okay? Entonces por ahí hay algunos otros parámetros globales en los cuales yo puedo poner algunas restricciones. ¿Ya?
La primera es dónde él va a comenzar a poner las piezas, ¿cierto? En este caso estaba por defecto en la parte inferior izquierda de la hoja. Yo la puedo cambiar, por supuesto. Y luego viene con respecto al tiempo de corrida de un estudio, ¿ok? Entonces, a medida que mi proyecto va siendo más complejo, el programa toma mayor tiempo en hacer el procesamiento. ¿Okay? Entonces, por eso que yo elegí este ejemplo, que es bastante simple, para que podamos hacer esta demostración en vivo sin mayor problema. Pero si yo estuviera abordando un problema más complejo, yo acá le puedo poner restricción con respecto a las iteraciones que el programa va a hacer para efectivamente llegar al resultado final. ¿Okay? Entonces, en este caso lo voy a dejar por defecto, porque como ya le estaba comentando, no se va a demorar más que 5 minutos, se va a demorar mucho menos. Entonces, por ahí también puedo configurar qué tipo de optimización de los remanentes voy a utilizar. ¿Okay? Si es que quiero minimizar el ancho de la plancha, si es que quiero minimizar el largo, o una combinación de ambas. ¿Okay? Entonces, con esta definición de parámetros, simplemente le voy a dar OK, y el programa empieza a correr esta simulación, y como pueden ver, él la construye en tiempo real, lo cual es bastante interesante. Podemos ver que ahí ya la ha desarrollado y podemos ver el posicionamiento que él generó para cada una de esas piezas. ¿Okay? Entonces por acá, en la parte superior tenemos los archivos de fuente del estudio, y en la parte inferior se genera el detalle del estudio de nesting que estamos utilizando. ¿Okay? Entonces, con respecto a los resultados acá, por ejemplo, en la parte izquierda, me dice, por ejemplo, el primer anidamiento, el cual tiene una eficiencia cercana al 8%, tiene 6 partes que están siendo consideradas solamente en una hoja. ¿Okay? Por acá está, me arroja unos parámetros de costo, y en el fondo arroja el porcentaje de costo asociado al costo de la plancha. ¿Okay? Entonces, por ahí tengo esa información por defecto en el programa, la cual yo también puedo ir personalizando, por supuesto. Entonces, lo primero que yo fui a ver fue el nesting, y por acá yo también puedo obtener un reporte. ¿Okay? Entonces, este reporte después puede ser exportado o simplemente visualizado dentro de la interfaz a través de un reporte HTML. ¿Okay? Y luego yo puedo seleccionar el sheet, que en el fondo es la hoja en la cual él está incluyendo toda esta disposición de corte y considerando la plancha. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar un poco las consideraciones, por ejemplo, de material? ¿Okay? Entonces acá entramos a otro comando, que en el fondo es Process Material Library, es la librería de materiales, en la cual yo puedo empezar a editar efectivamente cuáles son los packaging. ¿Okay? Entonces, efectivamente, como pueden ver, en este caso estamos ocupando el packaging número 2, el cual yo lo puedo editar directamente acá. Un paquete de acero, tiene un espesor de 12 milímetros, puedo modificar la densidad, el color en el cual él lo muestra, pero efectivamente acá puedo modificar los parámetros del largo y el ancho. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, esta plancha tal vez por ahí es muy larga, y si es que yo pudiera disponer de otra, podría modificarla, y por ejemplo acá cambiar este valor a 1000. ¿Okay? Entonces con eso efectivamente el programa va a correr esa actualización, y si es que no la corre, tengo que darle acá Update All. Ok. Me parece que está procesando. Está un poco pegado. A ver, parece que no lo tomó. Si lo tomó en largo acá. Ok. Solamente que no lo está actualizando. Bueno, como pueden ver, igual este tipo de simulaciones requiere un poco de máquina, y te toma el computador en el caso de un procesamiento así. Eh, entonces, sin embargo, voy a seguir avanzando con lo que les quería comentar, que lo siguiente sería la exportación. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo exportar estos cheats para finalmente ser utilizado en otra instancia? Entonces, cuando yo selecciono el cheat, efectivamente puedo
tengo la opción de comparar, de exportarlo o de crear un modelo 3D. Entonces, en la exportación directamente se me va a abrir esta interfaz en la cual él puede tomar o él va a generar estos archivos de XF a partir de ese sheet, ¿cierto? En el caso que yo quisiera hacer una exportación masiva, yo puedo seleccionar todos los sheets del modelo y simplemente exportarlos a través de ese procedimiento, o puedo utilizar también el comando que está acá en la parte superior de exportación. ¿Okay? Entonces acá puedo exportar este modelo, por ejemplo, puedo crear una nueva carpeta que lleva por nombre de XF. Y efectivamente acá tengo una configuración de exportación, la cual viene por defecto y viene bloqueada. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera administrar los parámetros de exportación, por ejemplo, cómo el programa interpreta las líneas y las dispone en diferentes layers, en lo que es el archivo de XF, yo puedo acá abajo crear una nueva configuración y efectivamente ahí yo puedo empezar a administrar diferentes parámetros. ¿Okay? Y estos parámetros de configuración van a un poco a delimitar de qué forma él procesa estas figuras y luego las escribe como líneas de AutoCAD. Y cómo esas líneas de AutoCAD, por ejemplo, están dispuestas en cada layer. ¿Okay? Por ahí puedo forzar a que el programa, no sé, tenga algunas consideraciones con respecto, por ejemplo, a las uniones. Por ejemplo, acá, conectividad estricta. eh, Y así podría entrar en una configuración mucho más personalizada de esta exportación. Puedo agrupar, puedo llevar el modelo a tomar diferentes consideraciones que yo pudiera necesitar. Que en este caso simplemente voy a exportar con lo que viene predeterminado, simplemente para que podamos ver el resultado de esta exportación. Entonces voy a cerrar acá, voy a abrir el navegador de archivos y acá en la parte de mi documento donde yo creé esta carpeta de XF podemos ver que él ha exportado todos estos cheats que posteriormente yo puedo también abrir con AutoCAD, ¿okay? Para poder revisarlo. Entonces voy a dejar corriendo ahí el AutoCAD mientras que se modifica. Y efectivamente ya puedo tener la visualización del DXF que yo puedo tener como resultado. ¿Okay? Entonces ya estamos en la interfaz de AutoCAD y como pueden ver acá el archivo de extensión de XF ya puede ser utilizado en otra instancia. ¿Okay? Entonces ese sería un primer resultado que podemos obtener de esta configuración. Y lo otro es también poder exportar a un modelo 3D. ¿Okay? Entonces voy a cambiar acá, también puedo modificar las propiedades de este Studio Nesting. Yo puedo volver acá a la interfaz de propiedades y podría aumentar el valor de la cantidad de impresiones. ¿Ya? Por ejemplo, acá la voy a multiplicar por 3 y efectivamente el programa va a poder, acá recalcula e incorpora la nueva cantidad de piezas que yo estoy asociando a este estudio. ¿Okay? Entonces, efectivamente, ahora sí que consideró la corrida el cambio del packaging en esta hoja que modifique la cota. Y lo siguiente será exportar, por ejemplo, esto como un modelo 3D. Entonces, si yo le doy crear modelo 3D en esta instancia, efectivamente él me va a preguntar de qué forma yo quiero administrar este modelo 3D, dónde lo voy a guardar y de qué forma voy a crear cada una de las instancias. ¿Okay? Entonces le voy a dar OK simplemente y vamos a ver que el modelo que obtenemos es un modelo de plancha, el cual, si es que yo tengo HSM de Inventor, lo puedo simular directamente acá en esta interfaz, o sin problema yo podría tomar este modelo 3D e importarlo en Fusion 360. ¿Okay? Y en Fusion 360 abordar esa simulación. ¿Okay? Entonces por ahí me parece que
podemos ir concluyendo cuáles son los alcances de este programa. Sin embargo, yo también tengo otro modelo, el cual quería compartir con ustedes, que es un modelo un poco más complejo y que podemos visualizar un poco otro detallamiento de este modelo y sería esta pala. Esta pala, si es que yo la mando a hacer un nesting de este modelo, como pueden ver, los elementos de chapa metálica son muchísimos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, eso toma bastante tiempo y el programa requiere un tiempo para desarrollar ese procesamiento. Es por eso que yo ya adelanté un poco esa tarea y tengo acá un estudio de nesting para que podamos visualizar cuáles fueron los resultados de ese procesamiento. En ese caso, yo también hice la misma limpieza, por ejemplo, limpié, le saqué todos los bolones, todas las extrusiones que finalmente eh, tenían, estaban incluidas dentro de ese modelo, sin embargo lo limpié solamente para dejar los elementos de chapa metálica. Entonces acá podemos nuevamente correr un nuevo estudio de nesting. Efectivamente es el mismo procedimiento que ya estuvimos observando, solamente que acá tengo muchos archivos más de fuente, eh, lo cual también puede ser bastante interesante con respecto a la visualización. Ok, entonces como pueden ver, acá tengo bastantes más elementos que en el caso anterior. Por ahí también hay otras herramientas que me permiten aumentar la eficiencia de esta disposición y tiene que ver acá con la pestaña de opciones, en la cual yo puedo ajustar algunas cosas. Por ejemplo, acá en Sheet Geometry, acá yo puedo disminuir el espaciamiento que el programa asigna entre las piezas, por ejemplo, en el eje X y en el eje Y. ¿Okay? Entonces acá está trabajando con alrededor de 6 pulgadas y yo podría disminuirla, por ejemplo, a 4 por cada uno de los ejes y efectivamente eso podría mejorar el rendimiento y la eficiencia de cada uno de estos estudios. Por supuesto que tendría que volver a recalcular este estudio de nesting y para poder ver los resultados. ¿Okay? Por ahí otra de las funcionalidades que son bastante interesantes es que el que yo pudiera editar algún elemento de este modelo, ¿okay? Y que eso se viera reflejado automáticamente eh, en el estudio de nesting. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar esta pieza, le doy doble clic y la puedo editar directamente acá en esta interfaz. Por ejemplo, puedo hacer un sketch. Rápidamente podría añadir algunos sacados, por ejemplo, algunas perforaciones que por algún motivo podrían ser necesarias en alguna instancia. ¿Okay? Solamente como para ejemplificar una situación en la cual podamos vernos comprometidos a realizar, entonces efectivamente yo puedo directamente modificar este modelo 3D. Al contrario, quiero que sea un sacado y efectivamente ya lo está incorporando. ¿Ok? Entonces ahí yo he modificado esta plancha. Simplemente le voy a dar guardar. Se abre la interfaz de confirmación. Decir que yo quiero guardar todos los subelementos que estén asociados. Y efectivamente yo acá tengo que ir ahora a nesting, efectivamente esta es la pieza que está comprometida, ¿cierto? Eh, pero el procedimiento acá es en source files, tengo que volver a mapear. ¿Okay? Entonces él actualiza esta fuente de materiales, eh, le doy OK simplemente, y él empieza a hacer la corrida de actualización. ¿Okay? Con respecto a lo que es el estudio, también tendría que recalcular el estudio para poder ver estos cambios. ¿Okay? Si le doy calculate aquí,
Como vemos, efectivamente él modificó la pieza, pero en este caso la sacó del listado de materiales, no la volvió a actualizar. Entonces por ahí igual a veces el programa hay que volver a recargar este estudio para que surjan efecto los cambios. ¿Ok? Como pueden ver acá, él me arrojó una advertencia en este estudio. Sin embargo, le voy a dar guardar. Y voy a volver a abrirlo a ver si es que efectivamente él puede tomar estos cambios. Mira, me parece que hay algunas preguntas acá. Cuando toma una pieza IPT, ¿cómo reconoce el espesor? ¿Puede agregar una variable asociada al espesor que reconozca de inmediato? En el caso de que sí es posible, ¿cuál es la variable? Eh, Muy buena pregunta, Raúl. Efectivamente, sí, sí puede, el programa reconoce el espesor. Me parece que lo reconoce dependiendo a la interpretación de los ejes que él hace con respecto al modelo 3D. ¿Ok? Por ahí, si es que yo pudiera nombrar ese valor como una variable, me parece que Nesting no tiene esa posibilidad de linkear directamente ese cambio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, efectivamente, como pueden ver, el cambio no surgió efecto dentro del modelo. Tendría que volver a dar una vuelta, pero me parece que queda bastante claro el flujo de trabajo en el cual podemos trabajar con esta herramienta y sacarle el mayor provecho dependiendo de las necesidades que tengamos. ¿Ok? Entonces voy a seguir avanzando debido a que tampoco tenemos mucho tiempo. Y quería comentar con ustedes una pequeña comparación con respecto a lo que es el nesting, la utilidad de nesting que está dentro de la collection y el programa que se llama TrueNest, ¿okay? Que también es comercializado por Autodesk, en el cual podemos ver que efectivamente tiene algunas diferencias. Eh, Primero que todo, no es no es un programa que esté integrado dentro de Inventor, sino que funciona de forma paralela. En ambos puedo importar diferentes tipos de archivos CAD y trabajarlo en ello. Puedo automatizar de todas formas el True Shape Nesting, que en el fondo es el reconocimiento de la forma, en ambos programas puede ser desarrollado, pero como ya vemos, el TrueNest tiene algunas funcionalidades adicionales, las cuales tienen que ver con modificar algunas partes dentro del estudio Nesting y personalizar un poco el layout que podemos tener de resultado. Y efectivamente la integración con Vault y con una plataforma de gestión documental en la cual yo puedo administrar todos estos estudios, considerando también los remanentes y la disponibilidad de materiales que yo pueda tener, ¿okay? El stock. Eh, por ahí, con respecto a los postprocesadores, también podemos ver directamente que nesting se ve bastante limitado y en el caso de hacer simulaciones yo tengo que recurrir a otra herramienta como sería HSM o Fusion 360. ¿Ok? Y en el caso de que estamos trabajando con prensa o con otro tipo de corte, tampoco yo puedo abordarlos con nesting, sino que efectivamente necesito una herramienta bastante más específica para ello. ¿Ok? Como es TrueNest. Eh, y como pueden ver también, con respecto a la administración de la producción, efectivamente la herramienta Nesting no nos ofrece ningún tipo de, de herramientas para ese tipo de necesidades. ¿Ok? Como lo que es administración de inventario y remanente y también el mapeo de ellos. También, por ejemplo, para administrar los perfiles de máquina, de las máquinas que yo esté utilizando. eh, También con respecto a lo que es la administración de planificación y programación de corte y la administración del área de la producción. Por supuesto, la inclusión con una base de datos y con sistemas ERP que generalmente las empresas de producción manejan. Eh,
Y así podemos ver directamente que hay algunas limitantes en esta herramienta. Es una herramienta bastante simple, pero que puede también resolver bastantes necesidades eh, genéricas, mientras que si es que hay necesidades más específicas, por supuesto que necesitamos un programa que sea más especializado para el asunto. Ok, entonces ahora vamos a dejar algunos minutos para la resolución de preguntas. Eh, por acá solamente está la pregunta de Raúl. Efectivamente, el programa sí reconoce el espesor, como lo vimos. Yo importé algunas piezas que eran directamente IPT eh, y el programa reconoce, y es mi trabajo como usuario tener que filtrar cuáles son las piezas que voy a incluir efectivamente en el estudio y cuáles no. ¿Ok? La complicación surge en piezas donde el espesor es similar al ancho y es necesario fijar el espesor. Sí, me parece que ahí lo mejor es ocupar el sistema coordenado, ¿cierto? En este caso, el eje Z siempre es la interpretación de altura en, en- en Inventor y también en Revit, ¿ya? Solamente que la orientación de este sistema coordenado es diferente. En Inventor lo manejamos, por ejemplo, como una proyección hacia el frente. El eje Z está proyectado hacia el frente, y yo generalmente el ancho y el largo lo trabajo en el plano XY. Mientras que en Revit, por supuesto, el eje Z es hacia arriba, es en el fondo en la altura de la edificación, pero sigue estando identificado en el mismo eje, ¿ok? A pesar de que la orientación sea diferente, porque, por supuesto, la aplicación es diferente. Por acá Leslie es capaz de asociar los espesores y separarlo en cada plancha. Sí, efectivamente el programa, como lo vimos, la importación de cada una de las fuentes de información, él asigna un espesor de plancha a partir, por supuesto, del procesamiento, del motor de procesamiento que tiene en el código, y él identifica cuáles espesores son directamente trabajables dentro de Nesting y cuáles, por supuesto, que ahí como usuario yo también tengo que ir filtrando y seleccionando en el caso de que alguna de esas selecciones se haya pasado. ¿Ok? Y la separación y separarlo en cada plancha, el programa, claro, el programa los separa dependiendo y los asocia con respecto al espesor de cada plancha y de cada elemento, lo asocia por espesores, y a partir de esa asociación él genera ese estudio, esa distribución de elementos de corte dentro de la plancha. Gracias, Raúl. Gracias de todas formas por la pregunta, muy buena. Leslie también, muchas gracias. El software se asocia a cualquier tipo de maquinaria para realizar el corte. Eh, en la asociación del resultado, la asociación del resultado finalmente va a ser un proceso análogo, es un proceso manual en el cual efectivamente yo solamente voy a tener los archivos de XF, ¿ya? Entonces, si es que la máquina con la cual estoy trabajando recibe este tipo de archivos para hacer la programación, no voy a tener ningún problema, mientras que yo ya pueda trabajar con estos DXF. ¿Ok? Pero como vimos, si es que yo quiero trabajar directamente o más que trabajar, decir, yo quiero administrar los cortes de la máquina directamente desde el software, yo tengo que ir a una solución un poco más específica para ello, en la cual Autodesk también tiene una solución para esa necesidad, y efectivamente tiene una gama de máquinas con las cuales está asociada, y también una limitación también a los procesos de manufactura a los cuales puede abordar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por sus preguntas, por su participación. Si es que no hay otra pregunta, vamos a proceder. Por acá hay otra. Hola, tengo una pregunta. ¿El Material Library se puede exportar para ser reutilizado en un proyecto futuro?
No, no, no. Efectivamente, cuando yo configuro la librería de materiales, esa configuración queda dentro de, por ejemplo, dentro de un estudio. Yo puedo hacer un estudio, por así decir, un estudio semilla, en el cual yo tenga toda esa configuración de librería de materiales y simplemente posterior a eso reutilizarla. Reutilizar, por ejemplo, esa planilla Nest que tenga la librería de materiales ya definida y en ese caso poder reutilizarla. Entonces por ahí el procedimiento no sería exportar la librería de materiales, sino que administrar la planilla de Nest con una configuración de materiales que yo requiera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le puedo mejorar el reporte? Que muestre lo que yo quiero. No, efectivamente el reporte es cerrado. El reporte es algo que el programa tiene dentro de su código y efectivamente lo genera como un archivo HTML, el cual es bastante difícil de abordar. Yo no podría decir que es posible editarlo y personalizarlo. ¿Ok? Por ahí hay varios reportes de Inventor que efectivamente son cerrados y que yo no puedo, por ejemplo, cambiar el orden o cambiar los tipos de variables que estoy obteniendo como resultado, sino que ya están definidos por el desarrollador. Muchas gracias, Raimundo. Ok, entonces le doy las gracias a todos por sus preguntas, muy interesantes. Es muy bueno cuando las personas participan y efectivamente podemos tener un feedback por ahí, una necesidad de resolver algunas dudas. Lo invito, por supuesto, a continuar con su aprendizaje. Pueden entrar a congrap.academy, donde está el material que nosotros estamos desarrollando como área de consultoría. También pueden, por supuesto, encontrar el knowledge de Autodesk, donde pueden encontrar mayor información sobre esta solución y otras. Bueno, mi información personal como presentador de esta sesión, ya les comentaba, mi nombre es Pablo Sepúlveda, ingeniero de aplicaciones en Autodesk. Mi correo está ahí por si es que necesitan algún apoyo. Por supuesto, no tengan duda en contactarme, toda la disposición para que le puedan sacar provecho a la colección, en el caso que ya la posean o que necesiten, por ejemplo, optar a este licenciamiento, también lo podemos apoyar. Por ahí el LinkedIn también, si en el caso de que alguien quisiera contactarme de forma directa. Y con esto vamos cerrando esta sesión. Somos el grupo de empresas Congrap. Estamos a la vanguardia de la metodología BIM, la transformación digital en el desarrollo de este país. Le agradecemos mucho por su participación, por sus preguntas eh, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día.